Muy bien. 9 de junio, un nuevo shiur de Asidur Beatfilá. Hoy, como ayer, vamos a dedicar este shiur a la elevación del alma de Miriam Bat Abraham, Zichron Libraja, la mamá de nuestro compañero y amigo Fer Lapidus. Lo seguimos acompañando, el que está en estos días de Shiva. Y bueno, en las últimas horas un fallecimiento en nuestra comunidad en Gesan, así que también vamos a dedicar este shiur en la elevación de la memoria de Rachel Bat Reis, Zichron Libraja, que bueno, también tenga su lugarcito en esta cadena de la vida. Creo que Raquel no podría haber esperado otra cosa que la recordemos estudiando, así que vamos a hacer honor a ella y a su memoria. Hoy vamos a trabajar por segunda vez, ¿sí? Un segundo encuentro donde trabajamos algo relacionado con el Shema Israel. Pero todo lo que vimos la vez pasada, que fue estrictamente sobre el Shema, hoy nos vamos a ir para otro tema en realidad, pero que es fundamental para entender después muchas de las halajot que tienen que ver con el Shema, que tienen que ver con Shaot Zmaniot, con la forma halágica en cómo se determina y cómo se codifica y se limitan los horarios del día y de la noche para la tradición judía. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque todas las mitzvot están enmarcadas dentro de algún horario del día. Y para entender qué es día y qué no es día, hay que entender este tema que vamos a ver hoy. Jorge, quien falleció, es Raquel Feigelson, Zichron Libraja, que estaba internada desde hacía ya unos días. Raquel Faitelson. Sí, así es. Bueno, vamos a comenzar con la presentación de hoy. Esperen que la voy a abrir. Estoy tocando 1000 botones, no el que necesito. No, esperen. Un cachito. Ahí está. Casi se me cae el mate, pero no. Lo salvé. Muy bien. Séptimo shiur de Siderat Fila. Hoy vamos a trabajar la temática de Shaot Zmaniot. Vieron, no parece como una redundancia. Sha'á es hora, Shaot en plural, y Zman es tiempo. Serían como horas temporales, podríamos decirlo así, pero corresponde con una categoría lógica de la temporalidad de cómo hacer para dividir el día. ¿Sí? Y acá vamos a ir despacito. Vuelvo a decir que cualquiera tenga preguntas, interrúmpame, porque quiero que todo esto quede bien claro. De hecho, espero que esta grabación quede con un buen material de estudio para más adelante, para nosotros y para otros también. ¿Sí? Y por eso, cualquier cosa que no se entienda bien, interrúmpame y lo vamos dilucidando juntos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Shaot Zmaniot? Es la división del día en 12 horas. Del día y de la noche. Nos vamos a concentrar en el estudio de las horas del día. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa día? Significa todo el tiempo en que hay luz de sol. ¿Y qué significa hora? No necesariamente 60 minutos. ¿Sí? Entonces, cuando leemos la frase división del día en 12 horas, tenemos que traducirlo en la división de todo el tiempo que tenemos de luz en 12 partes iguales, que no necesariamente son de 60 minutos. ¿Sí? Por lo tanto, si el día es más largo, por lo tanto las horas de luz son más extensas, cada Sha'azmanit será de más de 60 minutos. Si el día es más corto, como es en invierno, cada Sha'azmanit va a ser de menos de 60 minutos. Y acá vamos a ver algunos ejemplos. El día ideal, ¿sí? Esto pasa más en primavera o en otoño, la cantidad de horas de luz es de 12. ¿Ok? De las 24 horas que componen un día entero, luz tenemos 12 horas y noche tenemos 12 horas. Ese es un día ideal, o sea que entra dentro de la perfección, no sucede durante todo el año. Si es así, ¿cómo hacemos para calcular cuánto vale cada Sha'azmanit? Hacemos la cantidad de luz que hay, 12, esperen que voy a
voy a anotar, así se va. 12, que es la cantidad de horas de luz que hay, la multiplicamos por 60 para calcularlo no en horas, sino en cantidad de minutos, y eso lo dividimos por 12, porque necesitamos dividirlo en 12 partes iguales. Y eso nos va a dar el número de cuánto vale cada una de las 12 Shaot Zmaniot. Obviamente, alguno que esté rápido con las matemáticas me va a decir, en vez de multiplicar por 60 y dividir por 12, lo que se puede hacer es multiplicar por 5. Está bien, yo quiero hacerlo lo más detallado posible para que se entienda. ¿Sí? Este es el día ideal. Veamos otros ejemplos. El ejemplo no ideal de invierno podría ser que la cantidad de horas de luz de las 24 son solamente 10, menos que las horas que hay de oscuridad. Entonces 10 por 60 dividido 12 nos da 50. 50 minutos es el total de cada uno de los bloques de cada Sha'at Zmanit. ¿Ok? Por el otro lado, si estuviésemos en verano y tuviésemos 15 horas de luz, cada una de esas horas, ¿sí?, de Shaot Zmaniot sería de 75 minutos. No de 60 minutos, sino de 75 minutos. 15 por 60 dividido 12 nos da un total de 75. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la Shaot Zmaniot, hablamos de los momentos del día, hablamos que todos los días están divididos. Día me refiero a tiempo en donde hay luz en la Tierra. ¿Sí? Porque no para todos los lugares es lo mismo. Ahora acá está oscureciendo, en Israel es totalmente de noche, por ejemplo. ¿Sí? Pero todo lo que hay de luz se divide en 12 partes iguales, como estas que ven acá. Cada uno de los espacios entre dos puntos equivale a uno de esos 12 bloques. ¿Sí? Dependiendo si estamos en verano, esos bloques van a ser más largos, si es en invierno van a ser más cortos. ¿Sí? Y hay 3 momentos del día que les voy a enseñar ahora. El primero de ellos es con el que comienza el día. ¿Ok? Si nosotros pensamos, bueno, ¿en qué momento empezamos a contar a partir de ahora hay luz? El primer momento es Netz Ahama. ¿Sí? Es cuando está amaneciendo, cuando se ve el sol. ¿Sí? Lo vamos a ver en profundidad ahora en un ratito. Tenemos la mitad del día. ¿Cuándo es la mitad del día? Si tienen en total 12 horas, no importa cuánto vale cada una de esas horas, pero si tenemos en total 12, la mitad va a ser cuando termine la sexta hora. ¿Sí? Y tenemos lo que se llama Shkiat Hamá, que es cuando empieza a ponerse el sol. ¿Sí? Cuando el sol ya se oculta. No vemos ya el sol. ¿Está bien? Voy a pasar un poquito más adelante, voy a saltar algunas diapositivas. No son diapositivas, pero... Fíjense, Netzach Hamá, que decíamos recién, es cuando el sol ya está visible, ya amaneció por completo. ¿Sí? Por el otro lado, decíamos, de Shkiat Hamá, es cuando el sol ya está ocultándose. ¿Sí? Cuando ya no vemos el sol. ¿Ok? Entonces voy a volver para atrás. Vamos a ir a la segunda explicación que quiero darles, que es una diferencia en el momento en que comienza el día. Porque en Netzach Hamá dijimos que era el momento en que el día realmente empezó, ya es oficial que el día empezó, pero tenemos un momento previo, que es 72 minutos antes, establecidos por la Halajá, que se llama Amud HaShahar, es el despunte del alba. ¿Sí? Amud HaShahar o Alot HaShahar. Lo van a encontrar con los nombres, es exactamente lo mismo. Ahí me quedó algo mal en la presentación, después lo voy a cambiar. Esos 62 minutos parecerían lo mismo, pero no lo son. ¿Sí? Vamos a verlo aquí. Amud HaShahar es cuando el cielo ya está claro, pero todavía no salió el sol. ¿Sí? Era muy común en los Mahanot ver estos momentos. Uno se queda despierto toda la noche y ya empieza a aclarar el cielo, pero todavía falta para que amanezca. Y otra cosa es Netzach Hamá. ¿Sí? Entre una cosa y la otra hay 72 minutos
¿sí? De separación. Si vamos al otro ejemplo, vamos del otro lado, al final del día, tenemos lo que se llama Bein Hashemayot. ¿Sí? Como diríamos entre los soles, podríamos decirlo, que son 50 minutos, y acá de vuelta, la cantidad de tiempo depende de distintas posturas elágicas, acá me basé en una específico. Lo de las velas, ¿no? Vamos a ver ese tema. Lo traje para trabajar para que aprovechemos y dilucidemos el tema del comienzo y la finalización de Shabbat. Entonces, cuando termina el 12º compartimento de la Shabbat Maniot, es el momento en que decimos estamos en Shkiyat HaHamah, ¿sí? Que ya estamos en esa época ahora. El momento donde está el sol ocultándose, pero que todavía se ve luz del sol. ¿Sí? Ese cielo anaranjado, muy típico del sunset, del atardecer, de la puesta de sol. Y es distinto a lo que pasa 50 minutos después de eso, en el momento que se llama lógicamente Tzet HaKohavim, la salida de las estrellas, cuando ya oficialmente no hay ninguna duda de que es de noche. ¿Por qué les digo de ninguna duda? Porque Bein Hashemayot lo que tiene de particular es que los Jajamim no determinan si estamos hablando que todavía es de día ni que todavía es de noche. O sea, Bein Hashemayot no corresponde a ninguna de las dos categorías. Es un tiempo intermedio que muchas veces viene a solucionar y muchas veces viene a hacer problemas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer algo que corresponde a la noche en Bein Hashemayot, y no es certero que yo esté dentro de la noche. Eso recién lo sé una vez que estoy dentro de Tzet HaKohavim. ¿Sí? Para verlo también con ejemplos gráficos, tenemos Hatzot Hayom, que es el mediodía, el final de la sexta hora, ¿sí? El final del sexto compartimiento. Tenemos Shkiyat HaHamah, que es el momento donde el sol se oculta, el cielo todavía queda iluminado, pero el sol ya se está ocultando. Y tenemos Tzet HaKohavim, donde ya no tenemos luz, si bien ahí en la imagen se ve un poquito de luz de fondo, ya tenemos un cielo totalmente oscurecido de la noche. ¿Sí? Y tenemos lo que se llama Hatzot Halayla, porque de la misma manera que se divide lo que tenemos de luz en 12 compartimentos, también tenemos la noche. El final de la sexta porción de la noche se llama Hatzot Halayla. Fíjense qué distinto es a lo que nosotros llamamos medianoche, ¿sí? Que es las 12 de la noche. ¿Ok? Las 12 de la noche no necesariamente es la mitad de la noche. ¿Sí? Es otra forma de contar las horas del día, la que usamos regularmente. Esta apunta a tener certeza de que estamos en la mitad del camino. Hay historias de que el rey David se levantaba en este momento a hacer tefilot y alabar a Dios. En la medianoche tenía un despertador mental. ¿Cómo estamos hasta ahora? Tenés el micrófono cerrado. Perdón, en la primera podemos decir es cuando sale el lucero, como lo llaman en el campo. Tal cual, sí. Porque es donde se ve la última estrella que se va a apagar, se va perdiendo del cielo. Exactamente. Ya en esa época, a ver, quien trabaja en el campo en esa época ya está levantado, en ese momento, ya está levantado. Claro. No en Netzach Hamah, sino en Amud HaShahar. Saúl, fíjate de ahí desmutearte. Saúl, no te escuchamos, estás con el micrófono silenciado. ¿Ahora? Perfecto. Sí, yo toco botones, no te das problema. Escuchame una cosa, ¿cómo se toma eso para los tefilim? Porque vos te podés colocar tefilim mientras hay luz, ¿no? ¿Cómo se toma eso? Bueno, los sabios van a discutir
lo discuten en el Talmud, en el Tratado de Berajot, cuál es el horario permitido. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el comienzo del día, ¿sí?, va a variar dependiendo de las posturas, si lo podés hacer desde que el sol está despuntando, el despunte del alba, o desde el amanecer propiamente dicho. O sea, si podés ponerte talit y tefilín desde Amud a Shahar o desde Netz a Hamá. ¿Se entendió? Sí. Bueno. La mayoría de las posturas igual van a estar en que uno puede ya empezar a hacer todo esto desde el despunte del alba. ¿Está bien? En el Talmud, en la Mishnah, se habla mucho de cómo saber qué es este momento. Hablan de, bueno, la capacidad visual. Vieron que la halajá es muy práctica, ¿no? Si podés distinguir a una persona a cierta cantidad de distancia, o si en el cielo ves determinados colores, estás en un momento u otro. Hoy en día, Claro, ¿y hasta qué hora rige eso? bueno, Porque vos te podés, ahora lo mientras vamos hay a ver. luz, vos te podés colocarte feliz mientras hay luz. Sí, mientras sea de día, porque es una mitzvah para cumplir durante el día. ¿Sí? Que igual hay una parte del Talmud muy interesante en Kiddushin. No me acuerdo de la hoja ahora exactamente, pero hablan de, bueno, pero si te quedás con los tefilín puestos y te quedaste dormido y se hizo de noche, ¿incumpliste una mitzvah? ¿Estás haciendo una transgresión? No. Esto es interesante, por ejemplo, cuando se discute si la mujer puede o no usar tefilín, porque si no habría problema de tener puestos tefilín a la noche, ¿sí? Significa que no tienen un tiempo determinado, y eso hace que una mujer esté obligada. ¿Sí? Es un tema para otra vez, pero me acuerdo que una vez lo laburamos en una clase del seminario. No está exactamente en realidad en el Talmud, sino en el comentario de la Tosefta, que es el comentario que está al costadito, ¿sí?, del corpus principal del Talmud. ¿Ok? Por ejemplo, para mostrarles, me voy a poner un cachito a mí en la figura central, no porque me encante verme, sino para mostrarles. Esta es, por ejemplo, una de las aplicaciones que existen para ver los tiempos, que los que solemos usar tenemos varias siempre. Y fíjense, están marcados todos los tiempos, ¿sí? Todos los tiempos. Y cada tiempo va cambiando, dependiendo si estamos en una ciudad o en otra. Si estamos, por ejemplo, en Buenos Aires, no es lo mismo que si estamos en Nueva York, ¿sí? Entonces uno tiene que ir adaptándose en todo momento para saber cuándo puede empezar a hacer algo y cuándo ya no puede hacerlo. ¿Está bien? Por ejemplo, se dice que tefilá podemos hacer todo el día. Sí, se puede hacer tefilá todo el día. Pero ¿cuándo podés hacer shaharit y cuándo ya tenés que hacer minja? ¿Dónde está ese límite? ¿Hasta cuándo podés hacer minja y cuándo ya tenés que hacer arbit? ¿Sí? Y lo mismo para el final. ¿Cuándo ya no podés hacer arbit y tenés que empezar a hacer shaharit? ¿Sí? Esas son cosas que la halajá trabaja, porque son cosas cotidianas de todos los días. ¿Está bien? Vamos a volver un cachito a la presentación. Y para redondear este tema, ¿sí?, hay un tema con las Shaos Maniot y el Adlakat Neirot. ¿Cuál es el tema? Las velas de Shabbat, mientras acomodo un poquito, ahí está. Las velas de Shabbat tienen que ser encendidas antes de Shabbat. Esto tiene que quedar claro, ¿no? Porque no se pueden encender velas en Shabbat. ¿Sí? Encender el fuego en Shabbat está prohibido. Por eso hay una costumbre de cubrirse los ojos o cubrir la luz de las velas, porque no tenemos que disfrutar de las velas que estamos encendiendo y tenemos que hacer lo que se llama Overla Asiatán. ¿Sí? Primero hacemos y después hacemos la braja. ¿Ok? Piensen que en la mayoría de las brajot pasa lo contrario. Si yo quiero comer una manzana, digo la braja de Boré Priaetz, después como la manzana. En el caso de las velas, si yo digo la braja y después prendo las velas, oficialmente estoy prendiendo las velas en Shabbat.
Porque cuando yo digo la verajá, ya estoy dentro de Shabbat. ¿Sí? Entonces, para que esto no suceda, primero enciendo las velas, las cubro, no disfruto de su luz, hago la verajá y después descubro y puedo disfrutarlas. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo hago esto? Bueno, escucho, o creo que muchos habrán escuchado esto de Shabbat empieza cuando sale la primera estrella. Y no. Básicamente hay que aclarar un poquito esta cuestión. Adelakat Neirot, ¿sí? Ahí me faltó aclarar un poquito. Es 18 minutos antes de Shkiyat Hamá. O sea, 18 minutos antes de que baje el sol, ¿sí? De que el sol se oculte por completo, tenemos que prender las velas. ¿Está bien? Por eso se prenden las velas, todavía es un poco de día. ¿Sí? No es exactamente de noche cuando encendemos las velas. ¿Está bien? Ese tiempo de 18 minutos, técnicamente todavía no es Shabbat. Shabbat va a empezar realmente después de Shkiyat Hamá, ¿no? Porque ahí es donde termina la 12ª hora de luz. O sea que le sacamos un poquito de tiempo al día para agregárselo al Shabbat. ¿Sí? Esto es principalmente para no encender fuego dentro de Shabbat, pero además porque se busca que le agreguemos Kedushá, ¿sí? Al día de Hol, ¿sí? A un día cualquiera. Entonces, le tomamos un poquito de antes. Zeta Kohabim está mucho después. ¿Sí? Yo técnicamente cuando prendo las velas ya puedo hacer Kabbalat Shabbat, podría hacer Arbit también, pero lo más indicado sería que lo haga en Zeta Kohabim, ¿sí? Cuando ya esté realmente todo oscurecido. ¿Sí? Dependiendo del momento del día, o el momento del año, mejor dicho, esto toma una forma u otra. Fijémonos del otro lado, porque siempre decimos que Shabbat tiene 25 horas, ¿no? Entonces, la finalización de Shabbat no corresponde a 18 minutos antes de Shkiyat Hamá. Claramente, para que se cumplan al menos las 24 horas, tenemos que pensar que sí o sí tiene que ser después de Shkiyat Hamá, después de la puesta del sol. ¿Cuándo es? 50 minutos después. También, esto es según opiniones, no es algo universalizado, pero en la postura del Gaón de Vilna, del Grab, tenemos a muchos poskim. A partir de los 50 minutos, ya oficialmente podemos comenzar con la Abdalá. Que, no sé si lo sabían, la Abdalá se puede hacer hasta el día martes, ¿sí? Hasta el día de hoy. Ahora en realidad ya estamos en lo que va a comenzar a ser el día miércoles. Por eso siempre el miércoles ya podemos empezar a decirnos Shabbat Shalom, porque es un ciclo que se vuelve a abrir después de haberse cerrado el martes. Pero volviendo a este tema, si contamos entonces los 18 minutos que prendimos de antes las velas de Shabbat, contamos las 24 horas y los 50 minutos, ahí es donde tenemos 25 horas y 8 minutitos que conforman lo que llamamos Shabbat. ¿Sí? Es importante esto, ¿por qué? Porque no siempre vamos a encontrar los mismos horarios de encendido de velas, ¿no? Vieron que a veces, dependiendo de dónde nos fijemos, vamos a encontrar en un lado o en otro, y 33, y 36, y 31, y uno dice, ¿cambia realmente? Siempre que haya dudas, las velas préndanlas en el horario más temprano que encuentren, si realmente tienen duda y no saben con cuál quedarse. ¿Por qué? Porque ante la duda uno puede adelantar. ¿Cuánto no puede adelantar? Nosotros no podemos prender las velas de Shabbat, para seguir con el mismo ejemplo, antes del 12º bloque de luz. ¿Sí? Antes de la 12ª Shazmanit no podemos prender las velas de Shabbat. Si estamos en ese bloque del 12º bloque, no hay problema. Ojo, acuérdense que ese bloque no necesariamente es de 60 minutos, sino que puede ser de menos o puede ser de más. Por ejemplo, uno tiene que salir de su casa y tiene que prender las velas de Shabbat. ¿Las puedo prender a las 3 de la tarde si comienza Shabbat 17:30? No. ¿Las puedo prender 17
15, si el horario es 17:30, sí, pero tengo que tener un recaudo. Una vez que yo prendo las velas de Shabbat, ya me encuentro dentro de Shabbat. Ya declaré para mí, ¿sí? Y para mi casa, que Shabbat comenzó. ¿Se entendió esto? ¿Cómo venimos hasta ahora? Esto es fundamental. Te hago una consulta. En Dale. el prendido de las velas de Shabbat, ¿sí? Sí. Los que normalmente vamos a los templos, ¿sí? Tenemos que prender la vela e irnos. Deberíamos, ¿no? Ujú. Ahora, vos lo podés prender, suponete que el horario sea 5:30. ¿Vos la prendés a las 5 o la tenés que prender 5:18? A ver, supongamos Es, que tenemos una tefilá que comienza a las... Un caso real, que puede ser cualquiera de nosotros. Una tefilá que comienza en un Beit Knesset a las 19:30 horas. Y un Shabbat que comienza en el horario de encendido 17:30, 2 horas antes. Yo puedo prender las velas en ese horario y en ese momento salir para el Beit Knesset. ¿Sí? Las puedo prender tanto 17:30 como, ahora que calculando a media ojo, las horas, cada Shazmanit en este momento tiene unos 48, 49, 50 minutos. ¿Sí? Entonces quiere decir que puedo prender las velas no solo a 17:30, sino que si tuviese la necesidad, porque tengo que pasar por otro, ya tengo que salir de mi casa, las puedo prender también a las 17 o incluso unos minutos antes. ¿Es lo deseable? No. ¿Es lo permitido? Sí. Son dos categorías distintas. Deseable, posible. ¿Sí? Lo deseable es prender las velas 18 minutos antes. Lo posible es que podemos hacer tanto una cosa como en otra. ¿Sí? En el caso en que, por ejemplo, las velas se prendan muy cerca del horario donde comienza la tefila, por ejemplo, se prenden a las 19 horas, y yo tengo media hora de viaje hasta el templo, eso es otra disyuntiva, ¿sí? En la cual yo tengo que pensar, sí, ¿qué voy a hacer entonces? ¿Voy a prender las velas en mi casa y recién ahí voy a salir? ¿O voy a prender las velas en el templo? ¿Sí? Yo les diría que es preferible, estoy pensando en voz alta, pero creo que es preferible encender las velas en tu casa, llegar un poquitito más tarde al templo, y vos podés ponerte a tono de vuelta con la tefilá, con la gente, pero prender las velas en tu casa, ¿sí? Porque hay un sentido especial de que sea uno el que prende las velas en su casa. Y sí, te perdiste unos minutos de la tefilá de Kabbalat Shabbat, estrictamente Kabbalat Shabbat, no el Arbit, sino de Kabbalat Shabbat, que ocupa por lo general los primeros 15, 20 minutos de una tefilá, ¿sí? Más o menos, no pasa nada. ¿Sí? No te perdiste el Shema Israel ni la Midá. E incluso si llegaste cuando están cantando Shkibeinu, arrancá directamente por la braja después del Barjú y te pones a tono en 5 minutitos. ¿Se entiende lo que digo? Cita, dale. Sí, igualmente, perfecto no puede salir, porque los que no vivimos cerca del Beit Knesset, ya estamos violando Shabbat porque prendí las velas y ahí empezó Shabbat. Ponele. ¿Entendés? Es difícil. Yo también prefiero llegar a mi casa y que estén las velas encendidas, porque si llego a casa y no hay velas, es como que no está Shabbat, ¿no? ¿Entendés? Lo hablamos muchas veces. Y en el templo, la verdad que ese momento está más dedicado a mí no, a mí me resulta lejano, ¿no? Porque no es tu lugar. Sí, además tiene que haber un sentido de prender las velas en casa. Esta alajá no está pensada para nosotros que tenemos que viajar al templo. ¿Sí? Es una alajá que está pensada para momentos donde la gente iba caminando al templo que quedaba a 300 metros. ¿Sí? Dale, sí, Silvio. también la otra que tenemos que pensar, que cuando se hace el abrajot de las velas en el templo, en realidad es más para los que realmente en su casa no prenden una vela y que tengan ese momento de inspiración. Déjenme igual
en este marco, aclarar o sacar de todos estos que están poniendo, no estamos hablando de prender las velas antes de que empiece la tefilá. Estamos hablando en el templo. Estamos hablando de prender las velas cuando se prenden las velas. En el templo. ¿Sí? Digo, puede parecer obvio, Pero no es tan obvio. pero sabemos que no es. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, en Gesam, yo con los chicos de Talmud Torah, siempre organizo a los chicos, me preguntan ellos, ya cuando empezamos el curso, a qué hora se prenden hoy, y ellos se nombran 2 voluntarias, ¿sí? Y ellos saben que en esa hora tienen que calcular el tiempo para llegar un poquito antes, ir y prender las velas, ¿sí? Y después volver, en el caso de que todavía falte para ir a tefilá. Si estamos por empezar la tefilá, se prenden, pero no estamos hablando de, si las velas se prenden a las 6:30 de la tarde, prenderlas 19:25 para que sea la bat mitzvah con la mamá y la abuela que pasen a prender. Perdón si me río, si no es cómico esto, pero quiero desarraigar una costumbre que pueden tener algunos y que no tiene que ver con el ajá. ¿Sí? Lo que estás hablando, soy yo, es la parte ideal y que lo que se debería hacer. Pero muchas veces en el templo se comienza más de las 8 también. Bueno, ahí ya es. Ayer leí una frase, ahí te dejo, Ale. Yo llega a veces 8 y largo también. Ayer leía una frase, tenía una frase revoloteando del alajá que no me podía acordar, y ahí ayer anoche, como a las 12 de la noche la encontré, que es Neara Neara Upishtaya. Neara Neara Upishtaya es una frase en arameo que son el río y sus cauces, ¿sí? Hay distintas formas de hacer las cosas, que la tefila empiece a horario, o que empiece 7:30, o a las 8, no hay problema, siempre y cuando sean los momentos, ¿sí? donde corresponde hacerlo. En Gesam, por ejemplo, y el otro día fue muy lindo, el viernes, en Gesam son muy puntuales, son muy puntuales. Y el otro día, que empezamos por primera vez con nuestras tefilot virtuales, a las 7:30 ya estaba todo listo para que empiece. La gente se acordaba de esa norma de que había que conectarse y 20, 25, o dejarlo conectado de antes, pero son usos de cada lugar. ¿Sí? Después... No es lo mismo cuando se va al templo. No, está claro, está claro. Ale, ¿vos ibas a decir algo? Sí, te iba a hacer 2 consultitas. Dale. Por un lado, cuando suponte encendés las velas y te vas a decir, siempre a mí me dio miedo el tema de que pudiera caerse sobre la mesa donde está y generar un incendio y demás. No se puede correr, suponete, y ponerla sobre la mesa de la cocina y después traerla cuando volvés, ¿no? Las velas no se pueden correr. Yo lo que recomiendo, en ese caso, sería usar velas bajas. Ahí, perdón, ¿se está viendo bien mi video? Lo veo medio trabado. ¿Está bien? Ok. Usar velas bajitas, que tengan la duración necesaria para Shabbat, ¿sí? Porque las velas tampoco pueden durar 15 minutos ni media hora, tienen que durar, pero que no tengan la posibilidad de caerse. ¿Sí? O sea, lo más lindo sería 2 flores de candelabros y unas velas grandes, hermosas, pero velas chiquitas, ahí está, ahí sí te está promocionando. 3 horas. Claro, 3 horas. velas chiquitas, ¿sí? Velas chiquitas para que nos quedemos tranquilos. E igual sumarle una bandeja amplia, aluminio, ¿sí? Tengamos los recaudos necesarios porque es importante que las velas no se pueden correr de su lugar. ¿Sí? Forman parte de lo que consideramos muxe, ¿sí? No se pueden tocar, no se pueden manipular. Y tienen que estar en la mesa. Y tienen que ser prendidas idealmente en la mesa. Idealmente. No es obligación, porque puede ser que, pongamos este ejemplo, las velas se prenden a las 5:30, y por ahí yo no puedo tener la mesa disponible a las 5:30 para voy a cenar a las 10 de la noche cuando vuelvo del templo. Bueno, prendelas en un lugar donde sepas que no se van a mover. Es preferible un lugar donde no se muevan a que estén en la mesa, pero que estén paseando por todos lados hasta cenar. ¿Ok? Y la otra cosita, suponte cuando ya es Abdalá
y no estás en tu casa, y ¿cómo haces para ingresar a las actividades sin hacer la braja? Sé que hay como una braja como más corta hasta que llegas y después haces Abdalá con la vela y demás, ¿o no? Baruch atah Adonai, Amaodil ben Kodesh Lehol. Eso te habilita. Que está en Sí. el Arbit, que está en el Arbit eso. Que lo decimos ahí en... Bueno, espera, a ver. Nos corremos un poquito del tema del Shema, pero igual no pasa nada. Les voy a mostrar el prototipo de lo que estamos armando del Sidur de Arbit, pues me va a servir para mostrarles lo que les quiero mostrar. ¿Sí? Un cachito. Acá. Bueno, les presento. Están viendo la novedad. Primicia. Sí, me voy a correr hasta el comienzo de la Amidá, ¿sí? Amidá de Shaharit, de Arbit, de Hol. Acuérdense que la tefilá del sábado de la noche ya cuenta como Hol, ¿ok? Entonces, cuando estamos haciendo la tefilá Motzai Shabbat, en la finalización de Shabbat, empezamos la Amidá y le agregamos un parrafito a la cuarta braja, a la primera braja de las intermedias, que es la braja de Dad, de Jonena Dad, ¿ok? Le agregamos este parrafito, ¿sí? Atajo, Nantano. ¿Qué nos permite este párrafo? Nos permite ya haber hecho una Abdalá. ¿Qué significa una Abdalá? Que yo después de esto ya puedo hacer las cosas que en Shabbat no estaban permitidas, ¿sí? La Abdalá después va a reconfirmar eso, ¿sí? Pero yo, haciendo la tefilá de Arbit del sábado de la noche, y especialmente haciendo la amida y agregando este párrafo, ya estoy habilitado. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Me invitan a hacer la Abdalá en otro lugar. ¿Ok? Yo no viajo en Shabbat. No uso el auto en Shabbat, ponele. Me invitan a hacer la Abdalá en otro lugar. ¿Cómo hago? Termina Shabbat, hago la tefilá en mi casa, tranquilo, hago la amida y agrego este párrafo, y después ya puedo agarrar el auto. Y después llego al lugar y hago la Abdalá. ¿Sí? O sea, separemos lo que es la Abdalá como, voy a poner este nombre, pero no lo encuentro otro, como ceremonia, y lo que es la Abdalá dentro del marco de la tefilá, que es la que nos permite. ¿Sí? En el caso de que sea todavía más urgente el tema de cortar Shabbat, antes de hacer la tefilá, decimos Baruch atah Adonai Amaodil ben Kodesh Lehol, y con eso ya estamos, nos admitimos fuera de Shabbat. ¿Sí? No es lo ideal, o sea, deberíamos hacer la tefilá, dedicarnos un ratito, y después ya volver a nuestras actividades cotidianas. Pero en caso de que sea una necesidad, por ejemplo, no sé, que tienen que revisar el celular para algo y no lo revisé en Shabbat y es de alguna necesidad. Bueno, antes de hacer la tefilá digo esta braja cortita y me permito usar el celular o encender un fuego o lo que sea. ¿Se entendió? Vale, perfecto. Bueno, vamos a volver a la presentación. Interrúmpame si hay preguntas. ¿Sí? Este shiur está claramente dedicado a venir a echarle luz. Es el Netzach Hamá de varias cuestiones halágicas. ¿Sí? Y acá una de las cosas que se conecta con la que venimos estudiando, que es la lectura del Shema Israel. Tenemos una orden dentro del Shema Israel, que es Ube Yochbeja Ube Kumeja. Y tenemos el honor de que la primera pregunta halágica que aparece en toda la Mishnah, en el primer tratado de todos, tiene que ver con desde cuándo se puede hacer la lectura del Shema a la noche. ¿Sí? Y posteriormente lo que se pregunta a la Mishnah, también lo va a discutir la Gemara, es cuándo y hasta cuándo podemos leer el Shema a la mañana. ¿Okay? Porque Beyoch Bejogo Kumeja significa que el Shema Israel, lo que nosotros llamamos Kriyat Shema, ¿sí? Que fíjense, abajo lo puse con lo que se llama una sigla, ¿sí? Está como Kuf, apóstrofe o comillas, Shin. Es Kriyat Shema. Lo que llamamos Kriyat Shema lo hacemos a la noche y a la mañana. De noche lo hacemos después de Tzeta Kohabim.
y a la mañana lo hacemos después de Netzach Hamá. ¿Ok? Pero ¿hasta cuándo se puede hacer? Se puede hacer la lectura de Shema Israel hasta Reba Hayom, hasta un cuarto del día. Un cuarto del día, no los quiero marear con esto, un cuarto del día es la tercera hora. ¿Sí? ¿Por qué? Si tenemos 12 horas de día y la dividimos en 4, 3 horas, 3 bloques conforman un cuarto del día. Entonces suele decir Ad Shalosh Shaot, hasta la tercera hora, ¿sí? Que está asociada a algunas cosas que pasaban en época de la Mishnah. ¿Por qué es importante esto que les digo? Porque la vez pasada estudiamos que tenemos algunas apariciones del Shema Israel, por ejemplo, bien al comienzo de la Tefilá, en la famosa página 6 del libro del seminario, que nos saca de la obligación en el caso de que comencemos, por ejemplo, la Tefilá apenas unos minutos antes de la tercera hora, del final de la tercera hora de la Shaot Zmaniot. Vuelvo a aclarar por las dudas. En ese caso, no llegaríamos. ese caso, tenemos la presunción de que para cuando llegue en la Tefilá, Kriyat Shema, estemos por fuera de esas 3 horas, entonces lo agregamos y lo hacemos antes. ¿Qué pasa si empezamos a hacer la Tefilá antes de que termine la segunda hora? O sea que tenemos tiempo a rolete. Bueno, podríamos obviar esa parte de la página 6, algunos decidimos hacerle igual, porque también tiene un sentido de hacer lo que se llama Kabbalat Ol Malchut Shamayim, que es lo que vimos la vez pasada, esto de recibir el yugo del cielo. Yugo es una palabra media fea, pero Ol Malchut Shamayim, que es un término bastante importante. ¿Sí? Pero si yo tengo la premisa de que lo voy a llegar a hacer, puedo saltear esa página y lo hago directamente cuando caiga Kriyat Shema. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algo? Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a cerrar, ¿sí? Voy a cerrar este tema. Vamos a dar como un final. Vamos a dedicarnos a un par de cositas que traje para estudiar del Shema, pero quiero como dividirlo en 2 partes para que este primer video quede como referencia para estudiar, ¿sí? En otro momento si hace falta. Así que, vuelvo. Ahí estamos grabando nuevamente en el shiur del 9 de junio. Vamos a trabajar algunos minutitos con la segunda parte de este shiur, que vamos a dedicarnos a unas cositas del Shema Israel. Jorge. Te quería hacer una consulta. Sí. Volviendo al Kabbalat Shabbat, cuando se encienden las velas tendrían que estar prendidas cuando uno hace Kiddush, ¿no es así? ¿O no necesariamente? No necesariamente. No necesariamente porque imagínate, por ejemplo, el caso en que haya mucha distancia entre el Kiddush con respecto a un temprano encendido de velas en invierno. No hay una obligación de que sea así. Sí se habla bastante en la halajá, el tema de, bueno, ¿quién puede prender por vos si vos no estás en tu casa? Acá hay claramente una relación entre el encendido que hacen las mujeres de las Neirot de Shabbat con su fijación terrenal en la casa. ¿Ok? Porque es la mujer la que prende, más allá de los midrashim y de las explicaciones, principalmente porque la mujer es la que está en la casa, ¿sí? Y porque el hombre todavía no volvió para poder hacer el encendido de velas. ¿Ok? Hoy en día incluso hay que aclarar que si un hombre vive solo, tiene que prender las velas. ¿Sí? Esto, que no sea obvio, hay que explicarlo, pero tiene que ser sabido. Cualquier persona tiene la obligación de prender las velas de Shabbat. Si hay una mujer y la costumbre es que la prenda la mujer en la casa, Baruch Hashem, no hay problema, mientras lo veamos desde una óptica realmente responsable. Pero si no, la prende el hombre. ¿Sí? ¿Kiddush? Kiddush están obligados los dos. Todos.
Otro día podemos ver el Makor, está en el Shulchan Aruch, ¿sí? No es que inventamos. Pasa que, bueno, estamos muy acostumbrados a la sistematización del Shule. Pasa la nena, prende las velas, pasa el nene, hace Kiddush. Y después también pasa un hombre, porque las mujeres no pueden hacer Amotzi, y hace, no sé. En todo eso hay que luchar para echar luz también, ¿sí? Ya de por sí son Brajot Levatalá muchas veces, porque prender las velas a las 2 de la tarde o a las 11 de la mañana del viernes no se puede, ¿ok? Brajá Levatalá, perdón, es un concepto halágico de una brajá que se hace sin sentido, sin un propósito en su verdadero tiempo, lugar o momento adecuado, y es una brajá que rompe con la prohibición de decir el nombre de Dios en vano. Es algo que hay que evitar a ultranza, hacer brajot levatalá, porque puede romper uno de los mandamientos, ¿sí? Por ejemplo, cualquier cosa. Si yo tengo algo que voy a hacer y no estoy seguro de qué brajá es, primero estar seguro y después decirla, no decir por decir, ¿sí? De hecho, se le dedica mucho tiempo en la halajá a esto de ver cómo volver atrás si me equivoqué. Veamos algunas cositas que quiero que revisemos con respecto al Shema Israel. Vamos a usar de vuelta, ya que estamos el Sidur que estamos armando. Voy a volver más para atrás y vamos a dirigirnos al Shema. Aquí estamos. Acuérdense que el Shema se divide en 3 partes, lo que le llamamos la primera para allá, que es Shema Israel y todo el párrafo del Beavta. Lo que le llamamos Be'ayim Shamoa, ¿sí? Lo vamos a agrandar un poquito, que es el segundo párrafo. Y tercero tenemos el Bayomer Adonai. ¿Ok? Ahora, quiero que veamos unas cositas. Fíjense. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Está en plural. Pero, una vez que ya pasamos a la otra parte del párrafo, ¿sí? A lo que conocemos como el Beavta, fíjense que todo está escrito en singular, ¿sí? Beavta, ¿sí? Ama, vos, et Adonai Eloheja, tu Dios, Bejol Beoja, con todo tu corazón, con todo tu ser, Bejol Meodeja, con toda tu fuerza, ¿sí? Vamos a ver la próxima qué significa todo esto. Pero vieron que está todo puesto en Yahid, está todo puesto en singular. Y no hay ninguna mención, que esto es muy interesante, en todo este párrafo, algo que esté relacionado con Sahar Beonesh, con premio y castigo. Acá lo que tenemos es una misión muy importante, la vamos a estudiar si Dios quiere la vez que viene, que tiene que ver con el amar a Dios y todo un desarrollo que se hace en estos psukim de la Torá, en estos versículos de la Torá, de qué formas amamos a Dios. Lo vamos a estudiar la próxima trayendo la opinión del Rambam, de Maimónides. Pero si nos fijamos en la segunda parte, acá no tengo traducción al español, pero la pueden ver en página 125, 126, por ejemplo, del Sidur del Seminario, el Be'ayim Shamoa, ¿sí? Está escrito en plural, ya es algo colectivo. Y, a diferencia del primer párrafo, que estaba orientado a lo que conocemos como Ahavat Hashem, como el amor a Dios, acá está orientado a lo que conocemos como Irat Shamayim o Irat Hashem, el temor al cielo, el temor a Dios. Es necesario aclarar que es un temor reverencial. Para esto hay que leer las excelentes obras de Abraham Yoshua Heschel, ¿sí? No tiene que ver con un temor de vida o muerte, aunque lo que vamos a encontrar en este segundo párrafo es una de las menciones más grandes que tiene la Torá sobre lo que conocemos como Torá Tagmul, que básicamente es la forma de pensar la vida en Sahar Beonesh, en premio y castigo. Sé que Benja estuvo trabajando este tema en su shiur de Mishneh Torah, ¿sí? en Zman Torah lo estuvo trabajando, porque el Rambam lo usa muchísimo. Solemos decir que bueno, que no hacemos las cosas por recibir un premio o un castigo, pero sin embargo, uno de los textos más fuertes que tenemos, que es el Shema Israel, tiene un párrafo enorme dedicado a que si hacemos las cosas bien,
nos va bien, y si hacemos las cosas mal, nos va a ir mal, ¿sí? Que no va a caer la lluvia en su momento, ¿sí? Yoreu Malkosh, dice el Shema Israel. Entonces, como que encontramos una especie de doble juego entre, bueno, no hay Torah Tagmul, no hay una vida que esté basada en tener cuidado que te pase esto o lo otro, pero al mismo tiempo tenemos un texto fuertísimo que nos dice, ojo, porque si es así, pasa así, y si es así, pasa así. ¿Ok? El tercer párrafo del Shema Israel es un párrafo que está como medio aparte, porque en las primeras fuentes se dudaba de que tenga que ser leído, ¿sí? Porque como la mitzvah dice, tenemos que leer Kriyat Shema en la mañana y a la noche, la mitzvah más fuerte que tiene el tercer párrafo es, ¿quién sabe? ¿Cuál es la mitzvah por excelencia que encontramos siempre en el tercer párrafo del Shema El talit, Israel? los tefilín. Bien, no, tzitzit, ¿sí? Los tefilín están en el primer párrafo como en el segundo. En Tzitzit, el talit, sí, sí. ¿sí? Es lo que encontramos acá, que por las mañanas los que usan tzitzit, los que usan talit, suelen besar, ¿sí? En estas 3 veces los tzitziot, ¿ok? ¿Por qué se termina agregando? Porque dicen, bueno, si tiene que ver con el tzitzit, los tzitzit no se usan de noche, así que si es así, no hay una obligación por leerlo. Pero como se habla de, fíjense, Otzeti etchem me'eretz Mitzrayim, como se habla de el recuerdo de la salida de Egipto, y eso es algo que hay que hacer todos los días, se terminó por determinar que se lea el tercer párrafo también, tanto a la mañana como a la noche. Veamos una cosita y ya vamos llegando al final por hoy. Sí, lo principal de hoy estuvo en la primera parte con la Sha'ot Zmaniot. Les decía que el primer párrafo está escrito en Yahid, está escrito en singular, y el segundo está escrito en plural. Y otra diferencia muy interesante es que la primera no parece tener una temporalidad, no parece estar enmarcada ni en tiempo y casi tampoco en espacio. Solo quizás tenemos la mención del espacio al final de todo, cuando dice ¿sí? Que tenemos que poner la mezuzá en la puerta de nuestras casas, en la puerta de las ciudades. Pero si no tenemos menciones espacio-temporales. Cosa que en el segundo párrafo sí. En el segundo párrafo tenemos una mención muy fuerte al campo, a la parnasá, a la producción y a los tiempos. Porque dice, vamos a verlo, les voy a compartir la pantalla otra vez, en esta advertencia que nos hace, dice, Benatati metar tsehem beitó, en su momento, esto es muy trabajado en el Talmud, en su momento, vamos a tener la lluvia en el momento en que tiene que caer, o sea, tiene que pasar en ese momento y va a pasar, ¿sí? Por eso se hacían muchos ayunos cuando las lluvias no caían cuando tenían que caer, ¿sí? Porque el Yoré y el Malkosh caían en determinados momentos en la tierra de Israel, ¿sí? ¿Qué piensan a partir de esto? ¿Por qué cuando encontramos el primer párrafo no hay una mención a lo espacio-temporal y está muy marcado el tema individual? Y cuando vamos al segundo, encontramos algo mucho más colectivo, mucho más marcado con una fuerza de premio y castigo, pero por sobre todo muy marcado esto del tiempo y el espacio. ¿Qué se les ocurre? Hay que inventar acá, ¿eh? No hay correcto e incorrecto. En el primero no es una petición personal, y en la segunda es que se lo decía a todo el pueblo. Ok. Entonces, a ver, no lo veamos como petición, porque acá, Bueno, porque ojo, acá es algo que nosotros debemos a Dios, es una de las obligaciones nuestras para con Dios, bien, no entonces, tiene que ver con algo que recibamos después. claro, o ¿Sí? sea, yo con Dios y la gente con Dios, Ok. sin pedido.
Vamos, sigamos construyendo que empezamos bien. ¿Qué más se les ocurre? Fíjense, ¿no? Cuando hablamos del amor a Dios, esto va a tener mucho que ver con la Mishnah que nos faltó trabajar de ayer, Pirkei Avot de Hillel. Hillel cuando dice, Imeina Nili Mili, ¿sí? Si no estoy para mí, ¿quién soy? ¿Sí? ¿Quién va a estar para mí si no soy yo? Cuando tiene que ver con amor a Dios, no hay otro que pueda ocupar mi lugar, ¿sí? No hay otro que pueda ocupar mi lugar en el amor a Dios sin cumplir las mitzvot. Si empezamos a desgranar un poquito este primer párrafo del Shema Israel, tenemos las bases del judaísmo, sin lugar a dudas, que tienen que ver con la relación con la unicidad de Dios, que tienen que ver con la educación, Beshentam Levaneja, que tienen que ver con la tefilá, pero que también tienen que ver con mitzvot que hacemos, que tienen que ver con lo palpable, que son los tefilín, y que también tienen que ver con los lugares donde elegimos vivir, que es la mezuzá, tanto para las ciudades como para las casas. Cuando pasamos al segundo párrafo, acá los comentaristas van a decir, no, pero acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de algo que no tiene solamente que ver con algo individual, algo que si no haces, que lo tenés que hacer vos solo sí o sí, sino que puede ser en colectivo. ¿Ok? Vieron que siempre veníamos hablando, ahí te dejo cita, siempre veníamos hablando de que no se puede ser judío solo. Para algunas cosas, no hay otro que no sea yo. Para otras, no hay otro que no sea yo junto con el resto. En el segundo, donde tenemos que enfrentarnos a premio y castigo, a Sahar Beonesh, más allá de lo que pensemos cada uno qué significa eso, tenemos que entender que no podemos desentendernos del otro. ¿Okay? No podemos pensarnos por fuera de lo que le pasa al otro. ¿Sí? Y ahí tenemos que entendernos en nuestro tiempo y en nuestro lugar. O sea, si la primera parte ocurre en todos los lugares donde esté y en todos los días de mi vida, la segunda parte, el segundo párrafo del Shema Israel, nos pide que nos adecuemos al lugar donde estemos y en los momentos donde estamos. ¿Ok? Son como dos caras de la misma moneda. ¿Sí? Cita, ¿qué ibas a decir? No, no, que me parecía, ahora que decís eso de son mitzvot a cumplir, ¿no? En la primera que son para vos, o sea, en segunda persona. El hecho de educar a tu hijo como responsabilidad primordial para eso, también me parece muy, muy puntual y muy fuerte, ¿no? Sí, a ver. También aparece en el segundo párrafo. Sí, pero es distinto, ¿no? A ver, ¿cómo era eso? Que lo había visto con Grinchu. Fíjense, acá. Belimad et Beineihem, ¿no? Fíjense acá está al final. plural. Dice, Besamtem et Barai Ele al Lebehem, Beal Nafshem, Ukshartem Otam Leot al Yedehem. ¿Sí? Acá es muy parecido en plural. ¿Sí? Belimabtem Otam, ¿sí? Limabtem viene del limud, no del ilmod, sino del elamed, haciendo ya juego con el título del espacio, de enseñarle a los hijos y de contarles, de explicarles, ¿sí? Acá repite textual. ¿Sí? Pero lo de Shinantam no. No dice Beshinantam. Esa es la única diferencia. Acá dice Belimabtem. Un dicho machacar. Bueno, lo vamos a ver, vamos a ir viéndolo en la próxima, ¿sí? Porque es el mismo verbo, por ejemplo, de la palabra Mishnah, ¿sí? Que tiene que ver con leyanen, ¿sí? Con la repetición continua. ¿Sí? Más allá de que pensemos en esto de Torah Tagmul o no, con esto terminamos, ¿sí? De que pensemos que haya premio o castigo para las acciones, creo que todos estamos de acuerdo que las acciones tienen consecuencias. No son quizás lo que entendemos literal del segundo párrafo del Shema, de esto de que nos vamos a quedar sin la lluvia porque no cumplamos una mitzvah, porque no pasa ni va a pasar nunca eso,
pero sí entendemos que las acciones tienen consecuencias. Así que si uno es mal tipo, quizás no es que se va a quedar sin laburo o le va a caer un rayo en la cabeza, pero las amistades que tiene uno, las relaciones sociales que tiene uno, la forma en que como uno trata y cómo lo tratan a uno, va a depender mucho, ¿sí?, de lo que uno elija hacer. ¿Ok? Entonces, me parece que cuando nos enfrentamos por primera vez a este texto, empezamos a entender que Torah Tagmul, esta idea de la recompensa o el castigo por nuestras acciones, no tiene que ver necesariamente con algo espectacular, tiene que ver con cosas de todos los días. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de Hillel que decía que no hay que luchar todo el tiempo por estar agrandando el nombre? ¿Sí? Al final, el que termina agrandando el nombre porque lo busca es el que lo pierde. Y el que termina sin importarle eso y hace lo que tiene que hacer, termina agrandando mucho más su nombre. Me parece que a esto es lo que se refiere el segundo párrafo del Shema. Una cosita, puedo decir, una cosita que me pasó antes de venir, que llegué tarde. Resulta que llamé porque me quedé sin batería. Llamé al seguro, qué sé yo, y dije, mientras espero el seguro me fui a caminar, y cuando ya terminé de caminar, no había llegado el auxilio. Nunca voy a hacer cola a una verdulería que odio con todo el alma porque, bueno, no importa, pero tiene una cola terrible porque es muy barata, y dije, bueno, ya que está, en vez de esperar en la cochera, espero en la cola esta, y compro algo barato. Y había un pibe de Atí en la cola, y viste, te pones a hablar, la batería, y uno que comenta, y el otro, y el pibe me dice, de la nada, y me dice, si alguien me cuida el lugar, yo tengo el coche acá, y voy a darle, y le doy batería a su auto. Que sí, que no, me llaman del auxilio que tenían para 1 hora más, y fui con el pibe. El pibe, la verdad, ¿qué tenía que ver conmigo? Fue hasta la cochera conmigo, me dio batería, volvimos en el coche hasta la verdulería, cada uno en su coche, y me dice, yo se lo compro, quédese en el coche. Encima, cuando ya terminó todo, que no lo vi más, me dice el tipo de la cochera, ¿sabe que se le había perdido el celular encima acá? Vino y estaba. O sea, parece una boludez, ¿no? Pero por lo que vos decís de Hillel, de las pequeñas cosas que te pueden... Para mí el pibe, el cielo, porque no tenía nada que ver conmigo, porque de la nada quiso ayudar, y no debería ser así, pero te sorprenden, te descolocan, ¿no? ¿Qué sé yo? Anécdotas. Creo que cuando hablamos de hacer buenas acciones, ¿sí?, el mayor desafío, quizás la mayor recompensa, cuando uno hace una buena acción en una situación cual está lejos de ser la ideal. ¿A qué me refiero? Es muy fácil hacer una buena acción con tu amigo. Es más difícil hacer una buena acción con tu enemigo. En el intermedio está hacer una buena acción con un extraño, ¿sí?, que quizás podría ser esto. Pero la verdad es que todo el tiempo tenemos la posibilidad de cumplir con estas cosas. Y la recompensa está. ¿Sí? No creo, alguno va a decir, bueno, pero bonito de tal, que era buen tipo, y siempre pasan cosas malas. ¿Sí? No sé, el prototipo de Job, ¿sí?, de Job. La verdad es que hay muy pocos que realmente sean así. Porque me parece que quien cuida a su familia, quien cuida a los suyos, quien es buena persona, con los que lo conocen y con los que no lo conocen, al final termina quedando en el corazoncito de alguien, por lo menos de una persona. No me parece que el premio por ser buena persona tenga que ser recibir una medalla y salir en la televisión y... Bueno, buena persona es una buena persona, esto lo menciona el Pirkei Avot, pero fundamentalmente tiene consecuencias muy chiquititas en los detalles. Hoy que pensamos en Shiur, haciendo mención a 2 personas que dejaron este mundo, es un momento, es triste que tengamos que llegar a ese momento, pero el momento donde fallece una persona es un momento muy claro, donde se ve
este Y no Torah esperas Talmud, nada. No esperas recompensa. aquel que va a despedir a una persona que no le puede devolver de ninguna manera, ¿sí? Cuando vemos mucha gente que despide a una persona, bueno, en este clima de cuarentena no sucede, pero cuando vemos mucha gente despidiendo a una persona, ahí entendemos una pizca de lo que hizo esa persona que ya no está con nosotros a lo largo de su vida. ¿Sí? Con esto no quiero decir que una persona que muere solo fue una mala persona, porque puede no haber sido así, puede ser que haya muerto solo, en soledad, por las circunstancias de la vida. Pero digo, en el final de los días, nos vemos el video, en el final de los días, a veces cuando ya nos hace falta la persona, vemos ese acompañamiento que no tiene recompensa, en el cual vemos lo más genuino de todo. ¿Sí? Por eso me parece que el segundo párrafo del Shema tiene que ser en plural, y el primero necesariamente tiene que ser en singular. ¿Sí? Nada, como dije antes, dos caras de la misma moneda. Vamos cerrando acá, vamos a ir finalizando. Dejé los dos videos por separado, después los voy a subir juntos, pero la primera parte va a quedar como un bloque por separado para usar, Dios mediante, en algún momento si hace falta. Revísenlo, chusméenlo cuantas veces necesiten, porque Shaot Zmaniot necesitamos tenerlo bien claro, por ejemplo para Shaot, por ejemplo para el Shema Israel. Gente, nos vemos, Gracias. que anden Chao, bien. gracias.